Bienvenidos. Cuando no supo qué hacer la Revolución Ciudadana con su campaña frente a una ofensiva contra el crimen organizado y los narcos, que concretó la semana pasada Novoa cumpliendo una de sus promesas, pedir ayuda internacional. Inclusive el experto invitado dando la cara, no escondiéndose, definiendo el ámbito de sus acciones iniciales y aceptando en este programa, como aceptó el domingo pasado, cuestionamientos sobre sus soldados y su actuación en Irak, la de su empresa. Lo único que atinaron fue a revivir una vieja idea, la de los gestores de paz. Cuando fueron gobierno se llamaban CDRs, Comités de la Revolución, y siempre encubiertos con una función social. Pero para desenmascarar por completo lo que verdaderamente quieren, recordemos al mentor de todo esto, al ideólogo, nada menos que a Hugo Chávez, en un reportaje que hizo recién El Tiempo de Bogotá. Entre honores, banderas, guías y militares, le rinden homenaje a quien causó el punto de partida para el quiebre social de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Con una guía te dan a conocer solo la historia que ellos quieren contar, una lucha izquierdista que lo único que trajo fue desgracias a un país rico. Asimismo, en esta zona mencionada se encuentra entre sus paredes del barrio 23 de enero el visible componente ideológico de los colectivos, una virgen que sostiene un fusil AK-47 y Cristo con un símbolo del peso de la revolución bolivariana. Después escucharán el fragmento en que Chávez habla de que nosotros tenemos que protegernos. Ahora veamos cómo tan pronto esto se anunció, el Ecuador estuvo consciente de este tema. Ayer nomás lo recordó aquí Juan Carlos Holguín y quedamos hoy en desarrollarlo. Ellos destruyeron las Fuerzas Armadas, Carlos. El señor Patiño, que no es solamente un analista económico actual para hablar sobre el dólar, fue quien, si no me equivoco, en la toma de posesión del presidente Correa en el 2009, después de la Asamblea Constituyente, enfrente de Raúl Castro, dio a conocer que la Revolución Ciudadana iba a armar los comités de Revolución Ciudadana. Él como canciller pasó después al Ministerio de Defensa, que buscaban el debilitamiento de las instituciones más importantes que tiene este país. El señor tiene un historial como guerrillero, tiene un historial como ideólogo de revoluciones a las que después alabó como la nicaragüense. Hoy anuncia Luisa González unos comités de paz en los barrios. Eso no es más que la demostración de que ella no gobierna. Gestores de paz en los barrios. Gestores de paz que en van los a ser barrios. los encargados en coordinar y defenderse para que no se infiltre el crimen organizado. Esos son los proyectos de estos ideólogos del narcotráfico que se metieron bajo el eslogan de revoluciones ciudadanas a la mayoría de países que tuvieron lo que después trataron de esconder, que era el socialismo del siglo XXI, ante el fracaso venezolano. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Y para tratar el tema de los gestores de paz, otro cuento revolucionario, 4 invitados de excepción para que lo demuestren. Uno fue héroe del CENEPA, de hecho su vocero en la parte de comunicación en el conflicto, el coronel Alberto Molina, en el 95, hace un año gobernador de Guayas, articulista de la República y del Universo. Otro, un empresario, analista económico que ha sido muy crítico a este gobierno, sobre todo en sus carencias eléctricas y soluciones a principios del año pasado, actualmente también articulista de La Hora desde Quito, José Alviar Campodónico. Vía Zoom, Andrés Páez, quien no ha cesado de combatir el socialismo del siglo XXI, y también luego el mayor Fidel Araujo, experto en estrategia militar. De los 4 van a tener ustedes una perspectiva complementaria sobre por qué esto de los gestores de paz es lo que dice el programa. Otro cuento revolucionario. Este es Vera a su manera. Un
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Para comenzar este programa es clave poner otra nota histórica en donde se recoge lo de Chávez que les referí al principio, ¿ok? Porque esto no es una creación nueva, aunque lo acaban de rebautizar de una manera distinta. Y así podrán entender la lógica de nuestros invitados que desde distintas argumentaciones han podido recordar en 24 horas apenas, una reacción muy rápida y muy necesaria, los antecedentes históricos de este asunto. Antes, vale la pena que les recuerden, en cambio a ustedes, la vía por la cual les llegamos, todas las noches menos el sábado. Estamos en Facebook y YouTube, de Ver a su manera. También en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, canal 9, allá señal abierta, solo en Manaví. De paso hoy se firmó allá la renovación de la delegación con Agunza con un porcentaje mayor de participación para Manta. Ya era hora, pasa del 3% al 7.5%, y hay otras cosas que revisar también. RTU nos pone en las dos cableras que mencioné y en todas las demás que aparecen en pantalla. Gracias a eso llegamos a cerca de 45,000 hogares en todo el Ecuador simultáneamente. Entre 7,000 y 10,000 más se incorporan en radios por Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K 89.3 FM. ¿Cuál es el problema con alargar tanto el video si ya sabíamos cuál era? No entiendo. Perdón. Candela con K 89.3 FM en Puerto Viejo. También 89.3 FM en Riobamba. Pero se llama allá La Bonita, el centro del país, es otra emisora, por si acaso. Cubre Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Lo que pasa es que hoy no cuento con María Clara, ojalá pueda estar mañana, fue un problema mío y una confusión, entonces tengo toda la carga de trabajo encima. Hasta que ubiquen el video. Coronel, bienvenido. ¿Por qué su rechazo a esta iniciativa? Si es otra forma de conseguir lo mismo, según Luisa González, la represión no ha funcionado, la contención no ha funcionado, ya veremos más en detalle cómo ella explica que esto va a funcionar. ¿Pero por qué? En contra. Porque hay experiencias no solamente del país, sino experiencias históricas de otros países. Cuba, con Fidel Castro, años 60, crea los comités de defensa de la revolución. Aparentemente, ¿no?, una organización solidaria del barrio para conocer los problemas, ser interlocutores con el Estado. Es decir, la gente ve bien, ¿no? En realidad se preocupan esta gente, ¿no?, buena, solidaria, pero se transformaron pues justamente en delatores, se transformaron en gente que vendía la información para reprimirlos. Pero eso en Cuba. En Cuba. Cuando hicieron la experiencia aquí, que la comenzaron a montar en el Ecuador, cuando estuvo el correísmo en el poder, ¿funcionó igual? Mire, estas experiencias son todos los gobiernos totalitarios, ¿no? Recuerde usted, y a nuestra amable audiencia, en Haití, con los Duvalier, pues, los Totó Macut. ¿Y cómo vendían? Donando la píldora. Eran los voluntarios de la Seguridad Nacional. Los Totó Macut era un grupo de asesinos para mantener el poder a los Duvalier, que después pues se declaró dictador vitalicio. Cuando tuvieron el poder total, ¿por qué no instauraron una cosa así en el Ecuador? Sí, mire, cuando el expresidente Correa
asume el 2009 nuevamente el poder, ¿no? Después de la Constitución del 2008, es decir, la primera vez prácticamente. Decía él en su discurso en el Estadio Olímpico 2009, frente a miles de simpatizantes y con presencia de Raúl Castro y Chávez, dijo: país tiene un inmenso capital político, pero no se traduce en estructuras organizadas y movilizadas, lo que vuelve al movimiento oficialista vulnerable frente a grupos de poder económico, social, informativo y hasta religioso. Comillas, el gran desafío de esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana, para estar preparados frente a aquellos que quieren desestabilizarnos. Buena memoria. En breve veremos cómo Ecoavisa reconoce y recoge ese y otros fragmentos en un reportaje histórico que hizo, si no me equivoco, Francisco Garcés hoy al comenzar la emisión del mediodía. Antes, aquí está el otro, en donde hay un fragmento inspirador de esto, que les mencioné al principio, Hugo Chávez. Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas en las calles, plazas o edificios. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición. Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos. Ahí la tienen, cuadrillas especiales de paz, rebautizadas aquí como gestores de la paz. José Alvear Campodónico, bienvenido a Los Tiempos. Buenas noches, ¿Por qué también Carlos? su oposición al tema? Como decía Margaret Thatcher, los socialistas cuando hablan mienten y cuando callan encubren. ¿A qué me refiero? Es sencillo, la señora no puede ofrecer algo que el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y de Control Público lo prohíbe. Partamos por ahí. Entonces, ¿y esto qué prohíbe? El uso de las armas hasta los policías metropolitanos. ¿Por qué? Porque según este código, los únicos que pueden aplicar las armas es la Policía Nacional, ni siquiera las Fuerzas Armadas dentro de la ciudad. Pero la señora no ha dicho que van a estar armados. La señora dice que los va a armar, que los va a dotar, que los va a capacitar y que va a invertir 72 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿de dónde va a sacar la plata si el gobierno de Noboa ha aplicado un presupuesto de 69.7 millones de dólares para la policía? ¿De dónde ella va a sacar 72 millones de dólares para equipar a estas comunas, como se las conoce en Venezuela? Porque en Venezuela se las conoce como las comunas, que son grupos armados que hacen inteligencia y que el único fin que tienen, por eso decía que cuando callan encubren, el único fin que tienen es hacer inteligencia, y al primer brote de discrepancia con la ideología de ellos, entonces vienen las consecuencias. Bueno, simple, reforman la ley, modifican el COESCOP y equipan o arman, después lo ponemos de pie, gracias, equipan o arman a esos gestores de paz para que consigan con su proximidad y nexos con el barrio lo que no han conseguido Fuerzas Armadas y Policía con represión. Es que ellos no persiguen ser gestores de paz, ellos persiguen ser grupos de represión del socialismo y su nueva tendencia a través de esta señora. ¿Según quién? Según la data estadística, es lo que pasa en Venezuela. Las famosas comunas son grupos de revolucionarios, entre comillas, que andan haciendo inteligencia en los barrios y al primer brote reprimen. Estando tan advertido de eso Son el Ecuador. vacunadores ad honorem. Son vacunadores ad honorem. Estando advertido de eso el Ecuador, en el evento de que ganase la señora González, el país lo va a permitir, ya una vez los frenó. ¿Esta vez no? Yo espero que el país no permita este tipo de arbitrariedades, pero el problema es que el modelo de gobierno de estos pseudo revolucionarios, que yo los llamo revolucionarios, es que ellos son totalitarios, Carlos. Ellos quieren controlar todo, ellos quieren decirte qué estudiar, ellos quieren regular a los medios de comunicación, ellos quieren tener control del sector productivo del país, quieren ser ellos los que reparten la comida y qué cantidad reparten. Entonces estamos realmente ante una plaga que puede ser nefasta para el país, y es ahí donde hay que hacer conciencia. Advertidos, y quizá porque no ha sucedido por completo,
sino en iniciativa primaria, no lo entendemos todavía. Que no tengamos que vivirlo para lamentarlo. Y por eso el reportaje de Coavisa hoy fue tan trascendente. No es de Francisco Garcés, como yo decía, sino de Paul Romero. Vean esa recopilación histórica rápida. El correísmo propone reactivar los comités de seguridad y reclutar 20.000 personas en los barrios. Está en el plan Protege de la candidata Luisa González, que en las últimas entrevistas y concentraciones ha hablado hasta del monto que prevé destinar en caso de ganar las elecciones. Se destinará un presupuesto de $72 millones para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad. A cada gestor de paz, como ella los califica, ofrece $250 mensuales. Esta propuesta no es nueva en el correísmo. En 2009 creó los comités de defensa de la Revolución Ciudadana en los barrios para defender al gobierno. Lo impulsó el entonces presidente Rafael Correa. Su creación fue anunciada en un evento público junto a los expresidentes de Cuba, Raúl Castro, de Venezuela, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, entonces canciller, y Manuel Zelaya de Honduras. En esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana. ¡Viva Cuba! Desde 2009 hasta 2016, el correísmo logró integrar 8.000 comités de la revolución. La meta fue conseguir 1 millón de militantes en los barrios, pero no se sabe con exactitud cuántos lograron integrar. Los comités se convirtieron en fuerzas de choque contra la fuerza pública y opositores del gobierno. En septiembre de 2016 se reveló un video filmado en el bosque de San Juan, en el noroccidente de Quito, en una jornada de entrenamiento con militares y el dirigente campesino Rodrigo Collahuaso, ex legislador del correísmo. Era una base preparada para entrenar a los militantes de los comités. Según informes oficiales, en 2019 los comités de la revolución se activaron en Quito para caotizar la ciudad durante los 11 días de movilizaciones en contra del gobierno de Lenín Moreno. También lo hicieron en 2022, en los 16 días de paralización en rechazo a la eliminación de los subsidios durante el gobierno de Guillermo Lasso. Decía con buena memoria el coronel Alberto Molina que ¿cómo se llamó lo que armó Rodrigo Collahuaso en las faldas del Pichincha? El picnic. Cuando le preguntaron qué estaban haciendo ahí. Sí, dijo, estamos haciendo un picnic, iban a hacer un asado y que realmente, como son mentirosos, como todo mienten, pese a las evidencias, eso sigue igual el patrón que tiene su patrón, ¿no? Pero fíjese usted, por los mismos spots de la candidata, que dice, operarán como comités de seguridad, dice en uno de los spots, inspirados en los modelos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya, recordemos lo que dijo, que es de dónde salió esto. En una reciente intervención, extensa por ciento, donde explicaba su programa de gobierno, Luisa González. Y los comités de seguridad ciudadanos. Vamos a formar y participar en forma activa con ciudadanos y en esto se destinará un presupuesto de $72 millones para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad, organizando a los ciudadanos, organizando los barrios, el barrio en el que cada uno vive. Nadie cuida mejor que su barrio, que el que vive allí. Entonces nombraremos gestores de paz en cada barrio para que reciba además un salario y trabaje en coordinar a los ciudadanos para hacer ese territorio un territorio de paz. Si alguien merece el nombre de gestora de paz, solo conozco una. En este país, no creo que es la única que existe, de paso es Nelsa Curvelo. Y pregúntenle a ella cómo fue el trabajo de rehabilitación social en pandillas para luego incorporarlos a la sociedad. ¿Cuánto tiempo demora y cuánto esfuerzo cuesta, más que cuántos recursos hay que invertir? Andrés Páez, bienvenido. Gracias por conectarse y acompañarnos. ¿Cómo ve usted esta iniciativa y en general lo que significa y aporta para la recta final de la campaña? Gracias, Carlos. Este es un tema que se remonta al año 2015, cuando yo fui a la Fiscalía General y presenté una denuncia por
estos grupos paramilitares que con el auspicio del gobierno de Correa se estaban estructurando. Fui yo quien difundió los videos en los cuales en un parque de Quito se ven a un grupo de personas preparándose militarmente, con el involucramiento de 2 militares que luego de mi denuncia fueron enviados a unos destacamentos muy distantes de la capital. Por supuesto, el fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, ocultó mi denuncia y luego la archivó diciendo que no tiene ningún fundamento. Pero el origen de la propuesta de González es precisamente eso que yo denuncié en el año 2015, hace 10 años ya. ¿Por qué? Porque estos grupos de paramilitares que comenzaron a formarse en el año 2015, luego eran los pandilleros que operaban en los barrios de Quito. Y luego son los que se activaron en el año 2019 para intentar dar un golpe de Estado en contra de Lenín Moreno. Ahora bien, estos pandilleros encontraron oficio en el camino porque se convirtieron en vacunadores. Son los que comenzaron a extorsionar los negocios, porque si hacemos memoria, para el año 2015 esa no era una práctica que había en el Ecuador. Es a raíz de estos grupos paramilitares formados por el correísmo y los comités de defensa de la revolución que están conectados, que se organizan estos grupos de pandilleros que se convierten en vacunadores y a quienes hoy la candidata del correísmo les quiere dar un sueldo para que sus ingresos no se limiten a las vacunas que cobran en locales y casas, sino que además reciban un sueldo del Estado para ser no solo vacunadores, sino matones a sueldo y, por supuesto, espías. ¿Qué es lo que buscan con esto? Que explote la sociedad, porque cada vecindario será convertido en un campo de batalla en donde los vecinos serán enemigos unos de otros. Y esa es la fórmula aplicada por todos estos gobiernos fascistas disfrazados de socialistas para nulitar, para neutralizar la capacidad de movilización de la gente, porque aquí en Quito o en cualquier otra ciudad es desde los barrios que comienzan las movilizaciones y por supuesto lo que buscan es neutralizar esa capacidad de movilización de la gente a través de estos que no son gestores culturales, son matones a sueldo, espías asalariados, son los vacunadores que van a recibir sueldo del Estado. Me parece que esto es mucho más grave de muchas cosas que se han dicho durante esta campaña, comparable solamente con lo de los ecuadólares de la asambleísta Cabezas. Gracias, abogado Andrés Páez, por hacer esa vinculación histórica que en mi caso desconocía. El germen embrionario que se produjo cuando hubo esa capacitación que vimos hace un rato en lo que se llamó el picnic en las faldas del Pichincha, devino en los intentos de golpe movidos por esa clase de gente que se convirtió en delincuente, tanto primero contra Lenín Moreno como contra Guillermo Lazo. Cuando volvamos, más con nuestros dos invitados, e incorporaremos la opinión del mayor Fidel Araujo, desde la capital, un experto en estrategia militar. La última maniobra de Luisa González ante la evidencia del camino radical que tomó Noboa para apoyar el combate al narcotráfico y los GDOs le salió mal. Solo atinó a rebautizar una vieja idea de las dictaduras llamadas antes CDR y ahora gestores de paz. Les recuerdo que nos pueden seguir para el reprise por OnePlus, es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, solo que al día siguiente, mañana, 6 de la mañana, CNT, Exim TV Cable, Claro TV. En Zapping salimos en canal 41 y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce en su página principal y portal de noticias un resumen apenas se emite el espacio. Previamente a ver un tuit que publicó hoy Luisa González en el cual recula frente a lo que inicialmente escucharon ustedes que había propuesto. Vean cómo en el debate con Noboa, cuando tiene que articular una propuesta que incluya Fuerzas Armadas y Policía, duda tanto, balbucea, gaguea, no tiene claridad. Yo no entendía por qué esa falta de firmeza y respaldo a un tema crucial. Tras lo que ha devenido después, lo entiendo.
Pero recuerden ese trance, de los pocos en la cual se la ve muy desubicada. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, antes de volver a mis invitados, el coronel Alberto Molina y el señor José Alvear Campodónico, vean lo que Luisa González dice hoy. Dice, Noboa no, deja de mentirle a la gente. Nuestra propuesta articula a la sociedad civil, a la comunidad y a los barrios bajo la dirección y fortalecimiento de la Policía Nacional, de la Policía Comunitaria y las UPC, algo que usted no supo resolver y que al contrario abandonó, maltratando a nuestra fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Hoy, estas instituciones se ven incluso en medio de un show mediático protagonizado por un asesino a sueldo que pretende quitarle el respeto a nuestra gente, la cual ha defendido con su vida nuestro territorio y la seguridad, mientras usted los envía como carne de cañón sin recursos ni dotaciones, bajo el abandono y la ausencia absoluta de su dirección. Lo que le preocupa a usted es que se va perdido y desesperado, y no le queda más que ahora develarse como el líder organizador desesperado de la campaña sucia más violenta y millonaria de nuestra historia, financiada por el dinero de los ecuatorianos. La unidad es un hecho, una unidad que vencerá la mentira, que desterrará el odio y el miedo de un país de paz llamado Ecuador y devolverá la esperanza y la alegría a todos los ecuatorianos. Ustedes tienen el miedo, nosotros la esperanza. Y esa es una respuesta a un tuit previo que pone Noboa diciendo, ¿tienes 72 millones de dólares para seguridad? ¿Dónde los enviarías? 1. Opción, gestores de paz, grupos paramilitares de expantilleros rebautizados, ahora armados y leales solo al partido. 2, opción 2, Policía Nacional y Fuerzas Armadas que han enfrentado al crimen real y defendido a las familias ecuatorianas. No debería ser difícil, Ecuador no necesita milicias armadas como las de Venezuela y Nicaragua. Todos los jóvenes ecuatorianos que quieren proteger a su país, con esos 72 millones incrementaremos los cupos en la Policía y Fuerzas Armadas para que puedan hacerlo desde el honor que representa su uniforme. Primero, José Alvear Campodónico, ¿por qué cambia? Evidentemente, no cambia de posición Luisa González, amplía lo que quiso decir. ¿No cabe admitir como válida esta explicación? Esta señora miente por cada diente, Carlos, y te voy a explicar mi punto de vista. La señora primero se contradice, le echa la culpa a Noboa, que Noboa trae gente de afuera para enfrentar la seguridad. Sin embargo, ella sale a decir que va a armar grupos organizados en los barrios, a los cuales le va a asignar 72 millones de dólares para manejar la seguridad y supuestamente la paz de la comunidad, y desconoce a la policía, porque tácitamente le está dando un cachetazo a las fuerzas del orden. Pero aclara que será bajo la dirección y fortalecimiento de la Policía Nacional. Pero ya estamos, yo ya estoy viejo para comer cuentos, pues mi querido Carlos. Nadie le cree a esta gente es mentirosa. ¿Sabe por qué esta gente habla tanto de la esperanza? Porque como bien dice el líder de ellos, a él no le interesa que nadie salga de la pobreza y nadie prospere, pero sí que tenga la esperanza de que algún día puede salir. Al final del día los únicos que se enriquecen son ellos. Hay también en esa aclaración de la señora González una mención reiterada a las Fuerzas Armadas, diciendo que han sido lanzados, usted que fue gobernador del Guayas apenas hace un año, a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado prácticamente desprotegidos, abandonados. Desgraciadamente no se acuerdan que quién debilitó a las Fuerzas Armadas. Yo creo que con pocos recursos que tiene el país en el poco tiempo, se ha logrado entregar armamento y equipos necesarios para hacerle frente a estas circunstancias. Pero déjeme decirle, Carlos, cuando habla del contrato o del acuerdo con Eric Prince, que le trata de asesino, mire usted, ¿con quién firmó convenios militares Correa? Con Bielorrusia, ¿no? El carnicero de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que vino aquí al Ecuador. Recuerde usted, fue recibido con honores. Cierto. Se firmó convenios militares con Venezuela. Se firmó convenios militares con Cuba. Imagínese usted. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que tienen
o tienen amnesia, o mejor dicho, se hacen los que no se acuerdan. Por lo tanto, es vital hacer memoria para no repetir la historia. Y sobre todo, lo que los dos protagonistas recuerdan, José, que dice que ya no es tan joven, tiene 51 años, a todos aquellos que por primera vez van a votar y o no combatieron o no vivieron el correísmo. Cuando volvamos, alguien que sí lo hizo y cayó preso por eso, acusado por estar en las afueras del 30S con un bulto que lo mencionaron luego de que era una metralleta o un arma. El mayor Fidel Araujo. Cuando volvamos. La última maniobra de Luisa González ante la evidencia del camino radical que tomó Noboa para apoyar el combate al narcotráfico y los GDOs le salió mal. Solo atinó a rebautizar una vieja idea de las dictaduras llamadas antes Comités de la Revolución, CDRs, y ahora Gestores de Paz. Macrodigital reproduce nuestra señal en Estados Unidos a través de una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. En estos días, solo allí han estado entre 15.000 y 18.000 los que entran al programa, solo allí. En España, Macrodigital nos pone por Hispasat, no tengo métricas de allá, les mentiría si digo eso. Loja, en el Ecuador, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, son algunas de las provincias en donde se reproduce también. Mayor Fidel Araujo, bienvenido. Primero, con los antecedentes que cité en el bloque anterior, ¿cuál es su visión de esta propuesta de Gestores de Paz? Carlos, buenas noches. Lo que propone la señora Luisa González no son gestores de paz, son grupos humanos represivos en contra del resto de ciudadanos de los barrios, de las parroquias, de las ciudades, para un control absoluto, un control de la opinión que se tiene sobre lo que viviría un gobierno de estos totalitarios, destructivos de la familia, de la estructura, de la esencia de una sociedad, para conminarlos, esclavizarlos prácticamente. Además, una economía degradante, y claro, ella ofrece 72 millones para pagar, pero dice de dólares, se equivocó, deben ser ecuadólares. Entonces estas personas que se van a prestar, y ojalá no ocurra en el Ecuador, estarían ganando no más de 70 centavos de dólar por una semana de trabajo. Entonces que piensen bien, y sobre todo aquellos que lastimosamente están confundidos absolutamente de lo que ocurriría en el Ecuador si es que llegara a posicionarse la revolución ciudadana, que no es otra cosa que una economía absolutamente desastrosa, una represión permanente de las libertades, y ya no tendríamos malls, ya no tendríamos los mercados, no tendríamos productos, y finalmente el Ecuador estaría enrumbado hacia un abismo social, hacia un abismo económico. Parecen haber disminuido notablemente en este tramo final de la campaña, pero usted que vive en Quito, le pregunto cómo la siente en la última recta ya. Carlos, estamos viviendo plena democracia en el Ecuador, electoralmente hablando y en todo sentido. Ahora que vamos a las urnas tenemos dos opciones. La una, que es totalitaria, represiva, narcoterrorista, y la otra de libertad, de paz, con nuestros problemas obviamente, causados por ya un gobierno anterior que colocó leyes permisivas a los corruptos, al narcotráfico. Entonces, la campaña electoral se desarrolla en democracia, pero claramente ha calado en los ecuatorianos que no queremos perder el dólar, que es la base de nuestra economía, es la base de nuestra libertad para comprar, para vender, para negociar, para educar, para pagar nuestra salud y muchas actividades cotidianas. Y lo otro, un Ecuador al que no vale absolutamente nada, el desastre económico. Eso no quiere el Ecuador. Tampoco quiere que nuestras libertades sean conculcadas con un grupo de ciudadanos pagados con ecuadólares que no les valdrá de nada. Por eso es que tendrán que, con las armas que les entreguen los AK-47, reprimir
a sus compatriotas, a sus vecinos. Eso es lo que no queremos. El Ecuador el 13 de abril ratifica la libertad. Les consulto a mis panelistas, ¿tienen la misma certeza? ¿En verdad ha entendido esto el país? Y si es así, ¿por qué se habla de que todavía es una final muy apretada, aunque se reconoce por las señales más que por las encuestas que Noboa tomó la delantera? Considero que es porque realmente en la calle todavía se vive un resentimiento en lo económico, producto de varias cosas, de la pandemia, de la crisis energética, de la cual tanto hablamos y que se pudo haber evitado, y eso generó un resentimiento. Entonces, al haber un resentimiento económico que implica menos liquidez, que implica menos posibilidades de generar empleo, es obvio que hay un gran margen de descontentos, porque el margen de desempleados y de gente que no tiene cómo ganarse la vida es enorme, y eso es una realidad que hay que tenerla presente, y que el gobierno, si se reelige, o el nuevo gobierno, tiene una arista y una tarea con la que tiene que trabajar, la parte social. Estos gestores de paz, Carlos, a mí me preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Porque más allá de que, como bien decía alguno de los invitados, van a ser vacunadores a sueldos, también van a liberar ese micromercado de la venta de drogas. Entonces, definitivamente vamos a abrir las puertas a un narcoestado. Pasamos de lo malo a lo peor. Pasamos de lo malo a lo nefasto, a lo que no queremos. Lo otro, usted es contemporáneo mío, aunque menor, ¿verdad? No, mayor. Somos tercera edad. Usted es 72. Sub-80, estamos jugando a sub-80. Ok, ya. ¿Qué opina de este movimiento que de repente ha crecido para que se consolide la delantera que toma Noboa, con una concurrencia masiva de los mayores como usted y yo, tercera edad? ¿Qué refleja eso? Mucha gente de repente dice, voy a salir cuando comprende esto, pero también el hecho de que a la candidatura de Noboa le falta un tris para que pueda ganar. ¿Siente lo mismo? Yo creo que de la primera a la segunda vuelta cambió. En realidad, si bien es cierto, eran 16 candidatos, el 5 y pico % que sacó Isa le dieron un triunfalismo enorme, ¿no? Yo mismo escribí un artículo referido pues a lo que significa la CONAIE, sí, dividida, Pachacútec dividido, porque no hay un control de este señor que se apropió de la presidencia de la CONAIE, porque hay que recordar, porque ese es uno de los temas más importantes, la amnesia que nosotros tenemos. Pero no ha logrado captar Noboa básicamente el voto indígena en la Sierra Centro sobre todo. Pero más bien usted sabe que solamente pienso que Imbabura no ganó el presidente Noboa. Entonces, ¿por qué no necesitan tanto a los viejos como usted y yo para votar? Bueno, creo que lo que ocurre es que, mire, nosotros tenemos ya pasados 65 años, el voto es optativo, más bien motivar a que la gente vote, porque el panorama es más que incierto, es, yo diría, catastrófico para el país. Me uno a ese llamado, ya vuelvo con ustedes, tengo que hacer una pausa nueva, me uno a ese llamado. Cuando volvamos, un breve recuerdo de cómo está ahorita Nicaragua, con estas fuerzas que terminan siendo paramilitares. La última maniobra de Luisa González ante la evidencia del camino radical que tomó Noboa para apoyar el combate al narcotráfico y los GDOs, le salió mal. Solo atinó a rebautizar una vieja idea de las dictaduras llamadas antes CDR, Comités de la Revolución, y ahora Gestores de Paz. Emitimos y grabamos en el canal 24/7, en donde también se reproduce el programa. Entiendo que una hora antes lo pone Rafael Cuesta a las 9 de la noche. Pues dice, ya vi tu programa, y no entiendo cómo. Canal 3 en Stream TV Cable, Canal 9 en Claro TV, en Divinet es Canal 12 y es Canal 29 en As Televisión y Data TV. Nicaragua, no hay necesidad de decir más, vean. Nicaragua juramentó el miércoles a 30.000 civiles encapuchados como policías voluntarios. Son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.
En la capital del país, juraron con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. Desde hace algunas semanas, unos 50,000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. La policía voluntaria fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista. Estos grupos se pueden sumar a la Policía Nacional y al Ejército, según la nueva Constitución. Ya vieron, hacia allá vamos. ¿Por qué tienen que usar pasamontañas además si son gestores de paz? Ya pueden imaginarse las conclusiones, pero las importantes son las de nuestros invitados. Con eso hemos retomado el tema central que me motivó a convocarlos. Primero, José Alvear Campodónico. Solamente agradecerte y acotar algo más al comentario que hacen ustedes. Los que somos menos jóvenes debemos ver en esa intención de voto de los que no son tan jóvenes lo delicado del momento del país. El país pelea su futuro ante dos puertas. Una, que es la del marco democrático con la cual podemos discrepar o no. Y la otra es la de un sistema totalitario, anacrónico, narcoestado, donde no va a haber opción absolutamente a nada, donde van a prevalecer los secuestros, donde va a prevalecer el tráfico de drogas, donde va a ponerse en riesgo la dolarización, y eso va a traer mucha más migración de la que ya tenemos, por ende mucho más problemas. ¿Queremos eso o queremos un país complicado, pero dentro de las reglas de la democracia, donde podemos discrepar y apuntar a plantear mejores opciones? Y lo dice un joven, gracias por lo que nos toca a los dos, dijo menos jóvenes, o sea, nosotros todavía somos, que como dije al principio, el programa ha sido un crítico severo del gobierno, sobre todo en el tema eléctrico, pero comprende que lo que está en juego es superior a su inconformidad con este régimen, respecto al cual yo también tengo algunas, pero ninguna tan importante como para estar contra la única opción que puede frenar, caernos al abismo. Vi recién que Gabriela Panchana le dio a Radio Democracia una opinión en el mismo sentido parecida. La suya, ¿cuál es para cerrar, coronel Alberto Molina? Que debemos vernos en el espejo de Venezuela, 8 millones de venezolanos que deambulan por el mundo pidiendo caridad. Una Cuba realmente una isla preciosa, hecho pedazos. Si aquí nos quejábamos de 2, 3 horas de apagones, ahí tienen por semanas. Y Nicaragua, que lucharon tanto contra una dinastía corrupta y represiva de los Somoza, ahora tienen una peor, ¿no? Una dinastía Murillo, Ortega Murillo, los hijos y el consuegro del jefe de la policía que estaba en la ceremonia, pues, de los encapuchados. La que se vio ahí. Entonces, eso queremos para el Ecuador, un país maravilloso. Yo soy enamorado de este país, porque es un país maravilloso. Realmente quisieran tener lo que tiene este país. Visité hace poco, como le comentaba, Japón. Una sandía vale $50. Un melón vale $40, el más barato. Y dice, ahí uno piensa en nuestro país maravilloso. Coronel, mil gracias por venir a compartir sus expresiones y su experiencia. Y en cambio lo dice un héroe del CENEPA, alguien que estuvo en el frente de batalla en 1975. 1995. Y como verán, fue y es todavía felizmente un gran comunicador. Me resta poco por decir, pero será cuando volvamos. La última maniobra de Luisa González ante la evidencia del camino radical que tomó Noboa para apoyar el combate al narcotráfico y los GDOs le salió mal. Solo atinó a rebautizar una vieja idea de las dictaduras llamadas antes CDR, Comités de la Revolución, y ahora Gestores de Paz. Con invitados de excepción me queda poco que añadir, solo agradecer al coronel Alberto Molina, al señor José Alvear Campodónico, al abogado Andrés Páez y al mayor Fidel Araujo por su aporte a un tema crucial que felizmente el país ha entendido en 24 horas. Y la campaña de Luisa González entendió que lo hizo mal, justamente por el tuit que pone complementando y aclarando lo que quiso decir. Otra vez se les fue, como antes a dos asambleístas del correísmo, la idea verdadera en medio del triunfalismo que los rodea y la victoria que a todos les dicen que van a tener. Vean las señales
y noten que son exactamente contrarias. Está la desesperación, la diversidad de los ataques, la sobresaturación de la publicidad, que están conscientes de que van atrás. Pero del otro lado, tampoco no hay nada que celebrar, no hay un triunfo que conquistar, sino que consolidar hasta que los resultados del 13 de abril se den. Y ni aún así, y ni aún esa noche. Porque aunque la señora Tamaint no lo admita, y ella crea que a las 9 de la mañana de la noche tendrán una tendencia general y podrá hacerse una proyección, es tal la cantidad de actas con inconsistencias, como le llaman, que hasta que se resuelvan, si la carrera sigue siendo estrecha ciertamente como hasta ahora, no permitirán avisorar un resultado. Fíjense entonces en las señales por ahora más que las encuestas, sobre todo aquellas que forman parte del comité interno y tienen que decir lo que les sirve al comité interno porque se juegan su empresa, su futuro económico y su libertad. Y sobre todo, recuerden lo que han aportado invitados como los que han estado presentes esta noche, sobre algo que nos empezó a ocurrir ya de acuerdo a lo que bien hizo en el rememorar Andrés Páez, pero no se consolidó todavía. Y el problema de este país es porque no ha caído en una dictadura sangrienta, todavía sigue creyendo que puede librarse de ella. No, que no nos toque vivirlo para entenderlo. Mañana Ramiro García Falconi, penalista, para hablar de el influjo psíquico que ahora quiere vender Correa al mundo como teoría de persecución contra él, cuando jurídicamente es una tesis con sustento. Buenas noches.